Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir este día dos versículos contigo, dos versículos de la palabra de Dios. Y dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo había estado encarcelado en Filipos, había sido expulsado de Tesalónica, había sido sacado eh, a escondidas de Berea. Se burlaron de él en Atenas, fue considerado necio en Corinto y fue apedreado en Galacia. Pero siempre se mantuvo muy dispuesto a predicar el Evangelio en Roma, la sede del poder político y la religión pagana de su tiempo. Y ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física pudieron mitigar su denuedo, su valor para predicar la palabra. Él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, aunque el mensaje pudiera sonar insensato para algunos, el Evangelio es eficaz porque conlleva la omnipotencia de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del ser humano y darle vida nueva. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder del Evangelio libera a las personas de la perdición, de la ira de Dios, de la ignorancia espiritual deliberada, de la indulgencia maliciosa del pecado y de la oscuridad de una religión falsa, y los rescata del castigo máximo por su pecado, es decir, de la separación eterna de Dios y el castigo eterno. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Consiste en una fe salvadora, y esa fe consiste en tres elementos. Un elemento mental, que es la mente. Cuando venimos al Señor, la mente entiende el Evangelio y la verdad sobre Cristo. Tiene también un elemento emocional, porque uno abraza la veracidad de esos hechos con dolor por el pecado y gozo por la misericordia y la gracia de Dios. Y también tiene un elemento volitivo, que es nuestra voluntad, ¿verdad? Porque el pecador somete su voluntad a Cristo y confía solo en Él como la única esperanza de salvación. La fe genuina siempre va a producir obediencia, una obediencia auténtica. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué nos dice eso? Que Dios escogió a Israel para que fuera su nación testigo y le dio distintos privilegios. El ministerio de Cristo fue primero a Israel, y era a través de Israel que la salvación vendría al mundo. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia es el estado o la condición de conformidad perfecta a la ley perfecta y el carácter santo de Dios. Solo Dios es totalmente justo. Y el hombre, lamentablemente, no alcanza el estándar divino de perfección moral. Pero el Evangelio revela que sobre la base de la fe, y solo la fe, Dios atribuirá su justicia a los pecadores impíos. La justicia de Dios se basa por completo en la fe, de principio a fin. El justo dice, por la fe vivirá. La manera que Dios siempre que Dios ha usado siempre ha sido justificar a los pecadores por gracia, solo en base a la fe. Dios estableció a Abraham como un patrón de fe y por eso le llama el padre de todos los que creen. Nadie ha sido declarado justo delante de Dios excepto por la fe. Y la fe verdadera se demuestra con acciones.
La fe verdadera no es un suceso único, sino una forma de vivir que perdura. No es solo creer, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No es solo creer, sino perseverar. Y sin importar lo que haga Satanás, la fe no puede ser destruida. El mensaje central del cristianismo es el Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. El cristianismo ofrece las mejores noticias de todos los tiempos. Y de hecho ofrece la única solución a nuestras crisis más urgentes. Ningún programa educativo, ningún partido político y ninguna terapia psicológica es capaz de abordar el problema más profundo de la raza humana, que es el pecado. Si bien la sabiduría humana nos ha traído muchos beneficios temporales, la historia también ha revelado qué insolentes somos al tratar con la profunda culpa y con la penetrante corrupción bajo las cuales gime nuestro mundo. El Evangelio revela que Dios ha venido y ha ganado la victoria por nosotros. Son buenas noticias precisamente porque no se trata de lo que nosotros hemos hecho o pudiéramos hacer, sino de lo que Dios ha hecho y hará a favor de su pueblo. El Evangelio declara la intervención divina en un mundo sin esperanza. El Evangelio anuncia las buenas noticias de la venida de Jesucristo. Aproximadamente hace 2000 años, durante el apogeo del Imperio Romano, Dios envió a su Hijo a la historia humana para salvar a personas de cada nación de sus pecados y de su miseria. Cristo fue concebido por el Espíritu de Dios en el vientre de una virgen y nació como Jesús de Nazaret, el Dios hombre. Jesús vino a cargar con el pecado de hombres y mujeres caídos y a ofrecer su vida como un sacrificio en nuestro lugar. Su muerte satisfizo las demandas de la justicia de Dios contra los pecadores e hizo posible que un Dios justo los perdonara. Su resurrección 3 días después testificó que Él es el Hijo de Dios y que Dios aceptó su muerte como el pago completo por nuestro pecado. Ahora todos pueden ser perdonados completamente. Todos podemos reconciliarnos con Dios y recibir vida eterna a través de la fe en la persona y la obra de Jesucristo. A través de esa grandiosa obra de salvación, Dios nos ha revelado quién es Él. Nos ha revelado su carácter. Y para entender el Evangelio, debemos entender algo sobre Dios. Dios no es una fuerza impersonal, no es una energía a nuestro alrededor, sino que es el Creador y el Señor de todo. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que el único Dios verdadero existe como una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, subió luego del agua y dice la Biblia, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, en estos versículos encontramos las 3 personas: Jesús, el que había sido bautizado, el Espíritu Santo que descendió como paloma, y la voz del Padre desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Son 3 personas distintas que se distinguen la una de la otra, pero sin embargo son un solo ser, no 3. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Las 3 personas de la Trinidad comparten la esencia divina única con las mismas cualidades divinas. Y por causa de estas cualidades, las cuales hacen a Dios único, el Señor requiere un sacrificio por el pecado si es que los pecadores han de salvarse. Por lo tanto,
Para ver la necesidad de la muerte de Cristo, debemos conocer más acerca de su carácter, del carácter del Dios Trino. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor, Dios es santo y Dios es justo. En los próximos días voy a subir otro video donde tal vez vamos a estar aprendiendo más acerca del carácter de Dios, del carácter de la humanidad, del arrepentimiento y la seguridad de la salvación. Y yo les invito a que cada vez que yo suba un video, pues lo vean, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que aprender, cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Pero hoy quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Si tú todavía no has creído en el Señor Jesucristo como tu único y tu suficiente Salvador, yo te invito a que lo hagas hoy. Él quiere salvarte. Él murió en la cruz por ti hace 2000 años. Y Él nos regala la salvación. Pero para poder tenerla, tú tienes que aceptar esa salvación. Tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a Él. Si quieres hacerlo, yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y creo que tú eres el Hijo de Dios y resucitaste al tercer día. Y yo te pido hoy, Señor, que entres a mi corazón y que me perdones, Señor, por todo lo que he hecho. A partir de hoy, Señor, quiero vivir para ti. Confieso mis pecados y le doy la espalda en arrepentimiento. Te pido que me perdones y me limpies con tu sangre. Creo que la expiación de mis pecados viene solamente por medio de tu sacrificio. Y nunca más trataré de obtener tu perdón y aceptación por mis obras, porque creo que tu sangre es la que me limpia de todo pecado. Te doy las gracias por ese sacrificio y acepto en esta hora, Señor, esa salvación tan grande que tú tienes para mí. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Gracias, Padre, por ese amor. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio. Espíritu Santo, te doy gracias porque sé que a partir de hoy tú vas a morar en mí y tú me vas a guiar hacia toda verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, a partir de hoy tú eres un hijo de Dios. Y te invito a que sigas conectándote a mis videos y sigamos aprendiendo acerca de lo que el Señor quiere decirnos. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día y nos vemos en la próxima.